compartir con ustedes Sin miedo a la muerte, que es un tema tan bello, muerte. Algunos piensan como que, ¿qué pasa si hay muerte? Pero vamos a hablar este tema bien bello, sin miedo a la muerte. Una vieja leyenda cuenta que un mercader de Bagdad se levantó un día y envió a su criado para la plaza central a que hiciera diferentes compras. Entonces, bueno, allí su criado se va, pero el criado no tarda el tiempo que usualmente debería tardar. Poco tiempo después este criado regresa, y entonces este mercader, su amo, lo ve cuando él regresa. Está pálido, está temblando, está frío, un rostro de miedo, de susto, de temor. Bueno, viene supremamente asustado en ese momento, agitado, y llega donde su amo, y el amo le dice: ¿pero qué pasa? ¿Tan poco tiempo te tardaste? ¿Qué pasó con las compras? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás así? Entonces el amo le insiste, y el siervo le dice: bueno, lo que sucede es que me pasó algo allí en la plaza central y por eso tengo tanto miedo, mi amo. Resulta que cuando estaba en medio de la multitud, una mujer me aló la camisa, y cuando volteé a mirar era la muerte, y por eso estoy asustado, porque la muerte me miró con un rostro, un gesto muy amenazador, y tengo mucho miedo. Por favor, mi amo, présteme su caballo, yo me voy a apresurar, rápidamente huiré a Samarra, y allí me esconderé, y la muerte no me alcanzará, y yo podré evitar que la muerte me alcance en este día. Entonces el amo: está bien, agarra mi caballo, vete. Entonces, bueno, aquel hombre salió, se fue galopando, corriendo, huyendo de la muerte. Pasa unas pocas horas, entonces el amo va a la plaza central a hacer las compras que el criado no le hizo. Y cuando este mercader está en la plaza central, se consigue con la muerte, y se le acerca y le dice, va a preguntarle: mira, ven, muerte, ¿qué le hiciste a mi esclavo? ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste esta mañana? ¿Por qué este esclavo salió tan asustado? ¿Por qué le hiciste ese gesto tan amenazador? Entonces la muerte le contesta: no fue un gesto amenazador, dijo la muerte, fue solo el inicio de la sorpresa. Es más, me sorprendió verlo aquí en Bagdad, porque yo tengo una cita para encontrarme con él esta noche en Samarra. Esa es una leyenda de Pedro Marshall, que nos refleja que por más que querramos huir, no podemos, es impelable, ¿no? Como la propaganda, no lo pelamos. Es algo con lo que cada persona nace. Lo más seguro que cada ser humano tiene en la vida es la muerte. Nosotros nacemos y Él nos acompaña la muerte. Por eso Salomón, el sabio, él dijo: cuando una persona nace hay que llorar, pero cuando muere hay que reír. Lo dijo el sabio. La muerte es algo a lo cual ninguno puede huir. No respeta ni color de piel, no respeta posición social, ni cultural, ni país, ni nacionalidad. No respeta a nadie. No porque una persona haga muchos intentos por no morir quiere decir que va a vivir, porque lo hemos evidenciado. Cuántas personas han tratado de vivir y terminan muriendo. La muerte es muy paradójico el momento de morir, porque a una clínica entran dos personas, a que una persona está en cuidados intensivos y tiene un diagnóstico, y el médico dice: lo más probable es que no pase de esta noche. Y tal vez llega en ese momento otra persona, es de emergencia, sana, no tiene ninguna enfermedad, tal vez un accidente, esa persona muere, y el que estaba en cuidados intensivos al otro día amanece respirando bien, se levanta del cuidado intensivo. Y hay muchos momentos en que la muerte llega y sorprende, y hay personas que están a punto de morir y viven, y entonces incluso la medicina, la ciencia se queda sorprendida porque rebasó todo diagnóstico. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Esa es la muerte, y es algo que no podemos huir,
que está allí, que viene con el paquete de vivir. Que no quisiéramos, porque no quisiéramos despedirnos, dejar de ver nuestra familia, dejar unos hijos, unos nietos, un esposo, una esposa. Nos aferramos mucho a la vida y esa es la actitud que realmente hay que tener frente a la vida, aferrarnos a ella. Sin embargo, la muerte es inevitable y lo importante de la muerte es estar preparados para el momento en que nosotros vamos a morir, para ese momento que nos toca. ¿Por qué tocamos este tema? Porque como estamos hablando del miedo, muchas personas sienten miedo con respecto al tema de la muerte. La idea de la muerte suscita temores desde dos perspectivas. El primero es en relación al acto de morir como tal. Hay personas que no temen a la vida, a lo que hay después de la muerte, pero sí temen a ese momento. ¿Cómo se dará? ¿Y si es un accidente? ¿Y si es una enfermedad terminal? Tengo miedo. ¿Cómo se avecinará el momento en que seamos llamados? Y también se suscita el temor en relación a lo que hay después de la muerte, por la incertidumbre que tenemos con respecto a la vida, a lo que hay después de la muerte, cuando cese mi vida, qué pasará, a dónde iremos, qué pasará con nosotros. Entonces esos temores avecinan al ser humano. La muerte, así la muerte se considere como algo, como el fin de la vida, o se considere como el tránsito a otra vida o el tránsito a otro estado, a otra estación, la muerte siempre despierta temor, despierta angustia, soledad, sentimientos de desamparo. En algunas personas que es común que, porque lo sintamos en alguna ocasión, no quiere decir que no amemos a Dios, que no sea normal, porque somos seres humanos. Y una de las cosas que el ser humano tiene es su sentido de supervivencia, ¿verdad? El deseo de vida, de vivir. Entonces la muerte depende de muchos aspectos, así nosotros tendremos la capacidad de enfrentar este tema. La muerte tiene múltiples rostros. Según el libro de Papalia lo expresa de esa manera. La muerte tiene diferentes rostros. La muerte es un hecho biológico, pero también tiene aspectos sociales, aspectos culturales, religiosos, legales, psicológicos, que tienen que ver con la manera como nosotros afrontamos la muerte. Es sin duda, no cabe duda de que la forma como nosotros concebimos socialmente, la forma como la concebimos de manera religiosa y cultural, de esa manera depende como nosotros veamos la muerte, como fuimos enseñados o como nuestra cultura lo concibe. La muerte, la cultura perfila mucho y la sociedad perfila mucho cómo nosotros concebimos este momento, y eso lo podemos ver reflejado cuando un familiar muere, cuando una persona fallece, la forma como lo afrontamos, el duelo que se vive, cómo se transfieren los bienes, cómo las leyes estipulan cuando una persona fallece. Todo esto delimita el concepto que nosotros tenemos con respecto a la muerte. En diferentes culturas la muerte se afronta de maneras diferentes, y el rito que se le hace a la muerte es distinto. La forma de despedir al familiar, al amigo, es diferente de una nación a otra, de una cultura a otra, y lo podemos ver, por ejemplo, en Irlanda. En Irlanda, cuando una persona muere, se acostumbra a hacer un brindis toda la noche en memoria del fallecido. A dicho brindis van los interesados y los no interesados, porque pues tal vez el brindis no es solamente un brindis, porque es un brindis toda la noche. Constantemente se brindan. Entonces algunos irán por el dolor, otros por embriagarse, porque como se dice en criollo, por la cañita, ¿verdad? Y donde hay caña, y estoy yo. Entonces, bueno, así se acostumbra en Irlanda a hacer la despedida. En la cultura de la sociedad malaya se utilizaba o se creía que las personas cuando morían su espíritu trascendía
Pero para que esta transición se pudiera dar, ellos creían que primero debía realizarse algo provisional. Y a medida que el cuerpo se descompusiera, entonces el espíritu se iba saliendo de ese cuerpo. Entonces en esta sociedad malaya, tomaban el cuerpo y mientras el cuerpo se iba descomponiendo, ellos iban haciendo diferentes ritos, diferentes actos a ese cuerpo. Cuando ya estuviera bien descompuesto, terminaban los ritos porque decían, bueno, ya se descompuso, ya el espíritu abandonó ese cuerpo. Y así vemos en algunas etnias y culturas indígenas cómo hacen la despedida a esas personas que se mueren. En la antigua Grecia, cuando una persona moría y era un héroe, para darle honor a ese héroe acostumbraban a cremarlo de manera pública. Y en contraste, los judíos ortodoxos prohíben la cremación, puesto que creen en la resurrección, en el juicio final, y si una persona es cremada no va a resucitar. En los japoneses, por ejemplo, ellos acostumbran a fabricar un altar en la casa, ¿verdad? En un lugar de la casa, un altar para los ancestros, abro comillas. Ellos dicen que hablan con los familiares, que hablan con sus ancestros, les llevan comida, les llevan cigarros y hacen culto, conversan con ellos. Y bueno, es una costumbre japonesa que está hasta hoy. Nosotros estamos en una cultura latinoamericana, en Venezuela. En Venezuela convergen muchas culturas, porque hay gente de muchas nacionalidades, incluyendo la cultura de los indígenas, que cada uno tiene una forma diferente de concebir la muerte. Sin embargo, la forma como hacemos las honras fúnebres son muy similares en toda la cultura latinoamericana, que si velan la persona, los familiares, se hace una misa, una celebración cristiana, una oración, se despide, muy similar. Eso va muy ligado con la fe que tenía, o bien sea la persona que fallece, o también con la fe de los familiares que están despidiendo a esa persona. ¿Cómo conciben las diferentes creencias el momento de la muerte? Bueno, hay diferentes creencias al respecto. Hay personas que creen que cuando un ser muere, ese ser duerme, su espíritu duerme, aunque su cuerpo haya muerto, y que en algún momento cuando Jesús venga por segunda vez va a resucitar. Eso lo enseñan algunas religiones. Otras creen que una persona muere y va a reencarnar en un animal, en otra persona, en el pasado, en el presente, que nosotros somos resultado de una reencarnación. Bien pudiéramos refutar todas estas teorías, pero no es mi tema. La otra creencia es que la persona muere físicamente, pero que su espíritu queda divagando en otra dimensión, que nos cuidan, que los espíritus nos acompañan, nos ven, nosotros no lo vemos, no hablamos con ellos, pero que ellos sí están como en otra dimensión, hablan con Dios, interceden por nosotros, por la necesidad. Otra creencia con respecto a lo que sucede después de la muerte. Hay otros que creen que cuando la persona muere, se borra por completo su existencia, tanto física como espiritual. Que el espíritu queda borrado de la vida, de la paz, de la tierra, del universo. Si exististe, no te conozco, no, tu espíritu desaparece, delete, borrado. Ese archivo, esa vida, esa persona no existió. Queda completamente borrado de la existencia, no hay un espíritu que trascienda. Esa es otra concepción con respecto a la muerte. También se cree que cuando una persona muere, su espíritu va a la presencia de Dios, trasciende, va al cielo, va a una eternidad con Cristo, que es la creencia cristiana en la cual yo me voy a basar hoy. Surgen muchos interrogantes con respecto a este tema de la muerte. ¿Qué se siente al morir? Es uno de los interrogantes. ¿Qué pasa en nosotros o con nosotros después de la muerte? ¿A dónde iremos?
¿Es verdad que existe la vida eterna? Esa es otro interrogante. Después de muertos, ¿somos conscientes de lo que está ocurriendo en la tierra? Y bueno, mucho más que la sociedad se hace con respecto a este tema de la muerte, ¿verdad? Muchas personas se burlan. Bueno, pero no, ¿qué va a ser la muerte? Que ir al cielo, la eternidad, ir a las nubes, tocar el violín eternamente, qué aburrido. Esa no es la eternidad, o sea, si eso es así, prefiero irme al infierno, donde están allá los campos de la droga, lo que consumen, lo que ofrecen la parranda, eso sí es bueno. Pero irme allá a la nubecita, no, ¿qué es? Y muchas personas utilizan ese tema y bueno, se burlan, o nos burlábamos del tema, porque obviamente hay muchas interrogantes al respecto. Nosotros nos basamos en la verdad que la palabra nos da con respecto a este tema. De ahí nos aferramos y de ahí tomamos el principio y en ello creemos. ¿Por qué debo creer en lo que la Biblia habla con respecto a la muerte? Quiero decirles que si en tu vida ha dado resultado, los principios de la palabra se han hecho evidentes en tu vida personal, en tu relación matrimonial, en tu relación como padre, si lo que la palabra de Dios dice se ha cumplido, Dios te ha sanado, has visto a un Dios sobrenatural, tanto como la palabra de Dios lo expresa, entonces también el tema de la muerte se va a cumplir. Porque si se cumplió esto, se cumplirá aquello. Si se cumple esto en vida, entonces lo que dice con respecto a lo que sucede después de la muerte es indudable que también va a ocurrir. Y esa es la esperanza que nos sostiene y nos mantiene, y por eso damos una enseñanza con respecto a la muerte bibliocéntrica. Y quiero decirte que si tienes dudas con respecto a la palabra, a la veracidad de la palabra, bueno, te invito a que escudriñes en ella, que te den la oportunidad de conocerla, que te den la oportunidad de ser instruido en la verdad, para que un día puedas decir, ¿es cierto o no es cierto? Yo creo porque lo he visto, porque no solamente tengo fe, sino he evidenciado que lo que la palabra de Dios dice, lo he tratado de ejercitar, de creerlo, y he visto que realmente se cumple, que existe un Dios poderoso y lo que su palabra dice es verdad. Entonces, con respecto a la muerte, queridos, tenemos una esperanza gloriosa que Dios relata y que dejó estipulada en su palabra. Primero vamos a ver en Eclesiastés, el capítulo 12, versos 6 al 7, lo que habla con respecto a lo que sucede cuando una persona muere. Acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. La forma como este autor relata el momento de morir, ¿verdad? Un quiebre, un rompimiento. Acuérdate de tu Creador antes de que venga ese momento. Pero miren lo que sigue diciendo ese versículo. Y allí está nuestra esperanza. Volverá entonces el polvo a la tierra. El polvo es nuestro cuerpo, de donde Dios nos creó. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Es la verdad que la palabra nos expresa. Nuestro cuerpo morirá. Este edificio terrenal se va a desgastar, esta morada terrenal se va a desgastar, se va a deteriorar, pero nuestro espíritu volverá a Dios que lo creó. Es decir, que tú vienes de Dios, lo que tú eres, la conciencia del ser, lo que eres, eso que los científicos tratan de descubrir dónde está, en dónde reside, en qué parte del cerebro está ubicada la conciencia del hombre, el alma del hombre, de dónde procede lo intangible, que no se ha podido saber de dónde es, qué área del cerebro lo contiene. Hay muchas teorías que tratan de explicarlo, pero aún no lo logran explicar. La palabra dice
que ese espíritu Dios lo da al hombre. Cuando un espermatozoide se mete en un óvulo, cuando se da la fecundación, Dios da su espíritu. Lo que eres, lo que te hace estar consciente de tu existencia, Él lo deposita. Tú vienes del Creador. Ahora, yo no sé cómo estábamos antes, no lo dice la palabra. Allá, ¿de dónde, cómo es que Dios nos forma? Si es que antes existíamos y no lo sabemos. Eso es un misterio, pero dice que Él dio el espíritu a todo el ser humano y ese espíritu volverá a Dios. Otro versículo dice que nos encontraremos cara a cara con Él. Volveremos a aquel que nos lo dio. Es la promesa y en esa promesa nos sustentamos, nos sostenemos. ¿Quién ha ido al cielo muerto, ha durado 3 días, ha regresado y nos ha echado el cuento? Nadie. Por eso entonces la gente no creo. Porque si no veo, no creo. Si no lo escucho, no creo. Entonces, por eso surgen muchas dudas. Hubo uno que sí fue, y fue el Señor Jesús. Dice que Él murió y Él fue al Hades. Hades en griego significa el lugar donde iban los muertos. Cuando hablaban del Hades era el sitio de los muertos. Entonces, cuando Jesús le dice que Él expresa en su resurrección, y la palabra expresa que el Señor murió, que estuvo 3 días, y que Él se trajo las llaves del Hades y venció la muerte, y Él mismo lo expresó: las llaves están en mis manos y la muerte no vencerá contra mi iglesia, contra mis hijos, porque yo he vencido la muerte, he tomado la autoridad, he logrado abrir un camino para la eternidad conmigo. Eso fue lo que el Señor Jesús expresó en otras palabras. Él abrió un camino perfecto, una morada eterna para ti y para mí. Él sí lo hizo, nosotros no lo vimos, no somos testigos oculares ni auditivos como lo fueron en su época los discípulos que lo vieron resucitar y vencer la muerte. El único en la historia que ha podido resucitar ha sido el Señor. Por sí mismo resucitó, venció las puertas de la muerte, venció la muerte, y Él abrió moradas para nosotros como Él lo había prometido. Lo que nosotros tenemos es algunas evidencias y testimonios, ¿verdad?, de personas que han muerto. Hay personas que dicen que murieron, que se vieron en el quirófano y ellos estaban desde arriba y su cuerpo abajo, y el médico estaba diciendo hora, día y hora, y de repente se incorporaron y volvieron a vivir. Eso, hay testimonios de esa manera. Hay gente que ha dicho que vieron el túnel, hablan de un túnel, de una luz. Hay algunos que dicen que murieron y que vieron, pasó como una película, ¿verdad?, de su vida, y recordaron muchas cosas, y entonces no se querían ir, pero cuando vieron aquello, preferían quedarse con esa luz que devolverse. Algunos testimonios han contado, algunos dirán, bueno, eso es producto del estado de coma, de ese momento de shock. Surgen muchas inquietudes e interrogantes, y pues no nos podemos basar en esos testimonios, pero sí algunas personas lo han vivido de esa manera. Yo recuerdo que la abuela de mi esposo, nosotros vivimos una experiencia con ella bien bonita, porque ella era una mujer bien abuelita. Ella vivió una fe con mucho sincretismo religioso. Creía, a veces iba a la iglesia, a veces tenía un ídolo, la operaron algunos por allá que le ponen el agua y le tapan de cosas blancas y le hacían sus ritos. Bueno, ella tenía así diferentes creencias. Y mi suegra le compartía mucho del Señor, 30 años predicándole. Y la abuelita le dio cirrosis, cáncer en el hígado. Hubo un momento de mucha crisis que ya, dijeron, no va a vivir, va a morir. Pero resulta que la abuelita, estando en su lecho de muerte, le dijo al Señor: no me lleves, dame 3 deseos antes de morir.
Bueno, primero ella nos contó, ¿no? Reconozco que el que me ha predicado mi hija, ese es. Así que déjame volver a mi pueblo, primero. Déjame que yo me bautice en el río de mi pueblo como Jesús se bautizó. Y tercero, déjame comerme un envuelto de mazorca. Esa es como una yaquita de jojoto, algo similar. Entonces, bueno, la abuelita, después de que ya estaba lista, el médico dijo, tiene el hígado del tamaño de una naranja. Y la abuelita se levanta. A 20 horas de camino era el pueblo. La abuelita no montaba en avión, porque le daba favor, se fue en autobús. La llevaron al pueblo y allí nos conseguimos con ella, porque nosotros vivíamos cerca de esa población. Y entonces comenzamos, mi esposo y yo, estábamos pichoncitos en el ministerio y comenzamos a discipularla. Yo tuve el privilegio de enseñarle la palabra, lo que es algunos de estos temas, hablar con ella. Y entonces la abuelita dijo, mi bautismo. Y mi amor la bautizó. La primera persona que mi amor bautizó estando en el ministerio fue su abuela. Qué privilegio tan grande. Bueno, y él la bautizó. Un día de eso se comió su envuelto de mazorca con una hija. Ella tenía una dieta estricta pero no la cumplía. Duró 3 a 4 meses en el pueblo, caminando, disfrutando, era un lugar pequeño. Después del bautismo, 15 días después, ella dio testimonio en un ambiente de cocina, y ella, con esa fe que había tenido y tanto que había negado la fe de mi suegra, bueno, en esa noche ella decía, yo sé ahora que lo que me enseñaba Emma y lo que enseña Jairito, al nietecito de 30 años, lo que dice Jairito, eso es así, crean en Jesús. Y bueno, ella empezó a predicarle a sus nietos y a sus hijos que estaban allí. 15 días después de que ella compartió el testimonio, ella cayó en coma, inconsciente, porque fue en la casa, estaba inconsciente. 3 días de crisis, ella allí mal, y bueno, todo lo que sucede con una persona con este diagnóstico, el doctor le dijo, no, ya no vale la pena, un hospital, nada, déjenla en la casa. Una mañana, después de 3 días, ella despierta. Y entonces la abuelita le dice a la tía de mi esposo, ay, yo estuve en el cielo. Allá estaba mi abuelo Tomás, mi madre Francisca, ay, eso sí es sabroso. Yo me quiero ir, báñenme, denme un caldo, porque primero la comida por delante de todo, ¿verdad? Denme un caldito que me voy. Y entonces la hija, pero mamá, y ese miedo, y si le doy comida, que le iba a pasar, no, báñenme que me voy, deme mi caldo. Y entonces la bañaron, le dieron su caldito, se durmió y a las 2 horas murió. Una experiencia que nosotros la vimos en ese momento cuando ella estaba muriendo, y de verdad, bueno, ¿quién puede refutar la experiencia de ella si la palabra dice que existe ese lugar para el que cree, para el que está en Cristo? Existe una morada, esa es nuestra promesa. En Juan 14 lo habla. Jesús conocía la angustia que siente el ser humano, la incertidumbre con este tema, y por eso lo expresa en Juan 14, 1 al 3. No se angustien, sin miedo al miedo. Tranquilos, en esta serie, me imagino que están dando esa serie en Jerusalén. Confíen en Dios y confíen también en mí, le dijo Jesús, sigue. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, qué bello. Por eso tenía que morir y resucitar, para poder asegurarnos un lugar. ¿Seguimos? Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y si me voy, aparentemente será que no me voy. ¿Por qué diría eso el Señor? Y si me voy, si es que muero y resucito, entonces voy a hacer esto. Tal vez él estaba allí como que, uy, Dios mío, Dios, voy a hacer eso. Era humano también, y él dice que el Señor lo hizo, murió, resucitó y ascendió. El único que ha ascendido, ¿verdad? Glorificado, y ha preparado morada, vivienda para ti y para mí. ¿Cómo será esa vivienda?
Dice la palabra en otros versículos, mares de oro, mar de cristal, calles de oro, como lo veían los autores de la palabra. Un hombre de Dios como fue Felipe, en el momento que estaba siendo apedreado, él dijo: veo al Señor en su trono, que se espera, que me está recibiendo en su momento, en el momento en que él estaba muriendo. Murió seguro hacia dónde iba a ir. Tenemos una morada, queridos y queridas de Dios. Y si tú no tienes seguridad de dónde vas a pasar tu eternidad, bueno, esta es tu mañana para que tú decidas a dónde vas a pasar tu eternidad. Tienes que comprar el pasaporte al cielo. Porque si yo quiero ir para otro país, necesito mi pasaporte, si no, no me dejan, me devuelven de ese país, ¿verdad? No me dejan ni entrar. Bueno, tú tienes necesidad de adquirir tu pasaporte, y ese pasaporte se adquiere en vida, para cuando llegues al cielo, cuando el Señor te llame, entonces tu nombre aparezca escrito en el libro de los mejores amigos del Señor, y allí estará tu número reconocido, sería reconocido, pase. Así dice la palabra que será. Pero por eso en Eclesiastés decía: acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cántaro, antes que se quiebre ese hilo de plata, antes de que suceda ese instante, acuérdate de Él. Cree en Él, recíbelo a Él, confiésalo a Él, cree en esta eternidad tan grande para que puedas trascender. ¿Cómo alcanzo mi eternidad? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Compren la serie Los buenos no van al cielo, porque ese es otro tema. Allá en Multimedia la pueden conseguir. En esa serie, el CD, habla de cómo ir al cielo si los buenos van o no van al cielo. Como no es mi tema, no lo voy a hablar. Pero sí quiero enfocarme en lo que Dios tiene para nosotros. Esa morada celestial, esa ciudadanía, tú eres reconocido como parte del reino. Por eso tenemos ese Padre. Ya dice la palabra, ya no llamamos siervos, sino amigos. Y después de la resurrección de Cristo y que vino el Espíritu Santo, somos más que amigos, somos hijos. Somos sus hijos, herederos de la promesa. Por eso Pablo dijo: no pierdan de vista la esperanza por la cual fueron ustedes llamados. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, lo resucitará también a ustedes. Y en esa promesa es que nos mantenemos, caminamos, si no la fe cristiana sería vacía, no tendría sentido, pero nosotros sabemos que hay una vida después de la vida. ¿Cuál es la diferencia? Que para algunos el morir es vivir, y para otros el que se le termine su vida es morir. Comienza a morir. ¿Por qué? Porque es la separación eterna de Dios. Es impresionante. Todos vamos a morir, pero algunos, cuando dejen de respirar, morirán, porque estarán eternamente separados de Él. Otros, al momento de dejar de respirar, comenzarán a vivir, porque van a encontrarse cara a cara con Él. ¿Cuál será tu decisión? Esa decisión la tienes que tomar estando con vida. El hoy es este momento, porque no sabemos cuándo el Señor nos llame. Algunos los llama a temprana edad, ¿verdad? Jovencitos, los llama muy rápido. Algunos mueren de niños, otros ni nacen. Otros mueren siendo jóvenes, adultos. Otros mueren ya siendo adultos mayores. ¡Qué privilegio! Poder llegar a esa edad adulta, ver una generación crecer, unos hijos, nietos, unos bisnietos, y que el Señor nos llame a su presencia. Creo que es lo que todos anhelamos, ¿verdad? Ser llamados de esa manera. Oye, ¿cuándo me llamará el Señor? Darme vida. Que me llegue ese día, pero que no sea tan rápido. Espera, aguántate un poquito, que los niños crezcan. Entonces los niños crecen, aguántate que tengan nietos. Pero entonces ahora, ¿quién cuidará a los nietos? Aguántate que crezcan los nietos, porque nosotros tenemos un sentido de supervivencia, y eso debe ser así. El ser humano se aferra a la vida y amamos vivir. Aquel que pierde la esperanza de vida, wow, necesita ayuda, porque todos anhelamos vivir.
Sin embargo, la Biblia dice que la edad del hombre son 70 años, en los más robustos 80, de ahí para adelante está pero beneficiado, está pero de más. Mi abuelo 94 años, no usa lentes, derechito y pelea parejo. Impresionante ese vigor de mi abuelo. Bueno, la muerte es así. Algunos mueren muy rápido, otros mueren después. Pero lo importante es estar seguros que nosotros vamos a ir al cielo con Él. Que tenemos una morada y yo tengo mi puesto asegurado. Estoy listo, allá lo tengo. Tengo mi puesto, mi seguro de vida eterna en el Señor. Para el que está en Cristo, la muerte lo enriquece la relación con Dios. Por eso dice Filipenses, este pasaje lo expresó Pablo, Filipenses 1 del 21 al 23. Porque para mí el vivir es, léalo conmigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que si yo me muero me va mejor, gano más, que si me quedo vivo, gano más. Sigue. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Siguiente. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Será que Dios le dijo a Pablo, Pablo, ¿quieres que yo te llame? ¿Por qué digo que me siento presionado? O sea, ¿cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, si me presiona, ya vaya, te digo, llévame hoy o dame unos años más? Él te estaba dando ese lujo allí, quizás porque el Señor se lo propuso, o quizás porque Él tenía la sentencia de muerte más que todos nosotros, porque era un hombre perseguido y amenazado de muerte. Entonces Él decía, prefiero morir, pero si me muero, dejo de ser tan fructífero, mejor me quedo vivo unos años más. Pero lo cierto es que para mí el vivir es Cristo, y si me muero, gano más. ¿Cuántos pueden expresar esa verdad con certeza? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Si tú no puedes decirlo, necesitas recibir a Jesús en tu corazón para que recibas la certeza de tu salvación. Porque estamos seguros de que si yo vivo, vivo con Él y para Él. Pero si me muero, me voy con Él. Me reúno con el Señor al que yo he amado, con el Señor al que yo he servido y he adorado tantos años. Algunos triunfan rápidamente. Algunos triunfamos después, tenemos que militar por más tiempo. Algunos se arrepienten en su lecho de muerte y trascienden a lo eterno. Otros militamos toda la vida para recibir lo que ellos igual están recibiendo. Por eso la palabra lo expresa, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero así sea primero o último, no me quiero quedar. Si estás con vida, respiras, estás aquí, lo importante es estar preparados, porque no sabemos cuándo el Señor nos llame. Llega el momento del llamado y ese llamado será inevitable. Por eso a veces sucede de la manera más insólita. Nos contaba la pastora Celeste, un amigo de ella, de ellos, que el día viernes predicó en la iglesia a un pastor, con aquel vigor, aquella fuerza, no estaba enfermo, no estaba convaleciente. Se cayó por las escaleras cuando estaba saliendo de la reunión, la costilla perforó el pulmón, algo más le sucedió, no sé bien qué fue. Lo cierto es que cuando lo iban a entubar falleció. Así, de esa manera tan rápida, un accidente de casa prácticamente. El Señor se lo llevó, eso es indudable. ¿Cuándo el Señor nos llame? No sabemos, ¿verdad? Pero debemos estar apercibidos para cuando se dé ese momento. Entonces, ¿cómo vencemos ese miedo a la muerte? Primero, afrontemos la realidad, queridos. Estemos claros de que eso no va a llegar.
que porque soy siervo de Dios, lo amo y lo adoro, Él me dará más vida. Eso no es garantía, no sabemos en los planes de Dios cuando Él nos llame, cuando Él diga, ya cesó tu momento. No podemos estar 100% desprevenidos de ese instante. Yo les pregunto, ¿ustedes han hablado de ese tema con su pareja, con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿En algún momento han hablado y se han concientizado, mira, esto puede suceder? ¿O nunca lo han tocado? Un bicho, no, si lo toco me salgo. ¿Será que en algún momento, o cómo es que se dice, me pongo pavoso? Es importante afrontarlo y saber que es una realidad que nos espera. Quizás yo lo he conversado mucho con mi esposo, porque uno como pastor acompaña a muchas personas a despedir su familia. Algunos muy cercanos, otros son lejanos, pero vive uno la experiencia del dolor de otras personas despidiendo a su ser querido. Y si muere una mujer, yo me imagino si fuera yo, mis hijos, Dios mío, vive uno el dolor y hoy más se identifica para orar por esas personas. Pero de verdad hemos conversado ese tema. Recuerdo esos días Ana Camila se acercó a la habitación y me dice, mami, estoy asustada. Y yo, ¿por qué, mami? No, porque es que me imaginé cuando tú te mueras. No te mueras, ni mi abuela tampoco, ni mi papá. Y casi llorando. Y nosotros no estábamos hablando de ese tema en ningún momento, pero como ella es así nerviosa, y entonces yo le expliqué, y oramos, y bueno, Señor, danos vida. Dios nos dé la vida. De eso sí podemos orar. Señor, danos vida. Alárganos los años, permítenos llegar a nuestra vida adulta, disfrutar de nuestra familia. Claro, si me voy a apartar de ti, mejor llévame. Pero dame vida, dame vigor. Permite que la despedida sea una despedida tranquila. Algunos oramos así, otros o no oran así, otros Dios les escucha, otros no. Eso pertenece a la soberanía de Dios. Pero es importante no estar 100% desprevenido con respecto a este tema. De hecho, la psicología se enseña que las mujeres adultas, los hombres adultos, el adulto mayor, debe afrontar este tema con mucha realidad. Porque si es consciente de que esto va a llegar a su vida, como ya es un adulto mayor, sabe que esto puede llegar de pronto. Y el hecho de afrontar este tema le da vigor y fuerza para vivir su día a día, para aprovecharlo, porque el adulto mayor puede decir, estoy en cuenta regresiva y me quedan tantos años o pocos años porque la muerte se va acercando, los hermanos mueren, el esposo fallece, el tío allí fallece, como que empieza esa generación a fallecer. Entonces el adulto necesita afrontar este tema con mucha seguridad y esto le da al adulto una fuerza para vivir y para saber, bueno, cada día debo aprovecharlo porque no sé en qué momento Dios me llame, ¿verdad?, a su presencia. Sin embargo, no sabemos si Dios nos llama a adultos mayores o nos llame jóvenes. Hay que estar siempre apercibidos y preparados. Y queridos, para vencer ese miedo a la muerte, mantengamos nuestra esperanza en lo que el Señor nos ha prometido. No dudes de esa verdad. Mantén tu esperanza puesta en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque como dice la palabra, esta tribulación momentánea produce en mí un peso de gloria, porque lo que vivo no es comparable con lo venidero. Todo eso nos lo enseña la palabra de Dios.